curso de comunicación lo iniciamos con el tema de la comunicación, ¿sí? Y en el tema de la comunicación vamos a abordar diferentes aspectos, ¿no? Como la definición de comunicación, los tipos de comunicación, el lenguaje, el habla. Vamos a ir avanzando. Entonces tenemos, ¿cómo definimos la comunicación? Decimos que comunicación es un proceso social de intercambio de información. Como proceso social que es, tiene dos tipos, la humana y no humana, es decir, se desarrolla en sociedades humanas y también no humanas. Estas sociedades humanas que desarrollan la comunicación también presenta dos tipos a su vez, la verbal y la no verbal. La comunicación verbal puede ser de dos formas, y es la comunicación oral y la comunicación escrita. Y la no verbal, auditiva, visual, táctil, gestual, química, como lo hemos visto, ¿sí? Si hacemos un recuerdo de todo lo que hemos hecho durante solo el día de hoy, seguramente vamos a ver que hemos pasado por muchos de estos procesos. Por la comunicación verbal, o también llamada lingüística, cuando nos estamos comunicando en este momento, en el diálogo que probablemente cada uno de ustedes ha tenido antes de salir de su casa y también o al levantarse con la familia, ¿no? Y si han salido de su casa, también de repente al salir, ¿no? Y si es escrita, aquella que comunicamos a través de, actualmente que estamos un poquito en casa, lo hacemos a través de diferentes medios, ¿no? Que puede ser de repente WhatsApp, ¿no? O hemos escrito, tomado nota de lo que estamos, de las clases anteriores. Esta comunicación oral se puede dar, como lo hemos dicho, a través del diálogo, a través de conversaciones, la exposición, también cuando declamamos, cantamos, expresamos una idea. Y la comunicación escrita a través de diferentes formas, siempre visográficas, es decir, en las que queda la representación escrita de la lengua. Se da a través de los textos, ¿sí? Y tiene siempre un soporte. Ese soporte puede ser el cuaderno en sí, la hoja de papel, la pizarra, el mural, etc. Y de la no verbal también podríamos decir que hemos pasado por diferentes situaciones comunicativas de estos tipos. La auditiva. Probablemente hemos escuchado el sonar del timbre, o de repente la alarma que nos ha levantado para decirnos ya van a tener sus clases, ¿no? Visual a través de imágenes. Aquí mismo tenemos algunas imágenes y estas imágenes nos representan ideas, ¿sí? Entonces tenemos imágenes que están relacionadas con las señales de tránsito. También esta imagen central está aquí, ¿no? Ay, me pasé la diapositiva siguiente. Luego estas imágenes, por ejemplo, la madre y el hijo, ¿no? Que representa la siguiente imagen. Igual hay una idea. La comunicación táctil, la que se da a través del tacto, ¿no? Entonces, cuando recibimos un abrazo, un apretón de manos, ante esa comunicación táctil. Luego tenemos la comunicación gestual, a través de los gestos, mímicas, y la comunicación química, que es a través de sustancias que se segregan, ¿no? Y que podemos percibir a través del olfato. Si pasamos a la comunicación no humana, sabemos que además de los seres humanos, además de las personas, también otras sociedades tienen un tipo de comunicación. Entonces se dan entre los animales,
y entre las plantas. La comunicación entre los animales se da de diferentes formas. También puede ser visual, auditiva, táctil, gestual, química, ¿no? Y generalmente esta comunicación se presenta cuando se busca que la especie se mantenga, ¿no? Para preservar la especie. Y por ello es que muchos de estos tipos de comunicación también se van a dar cuando se da el apareamiento entre estas especies. Por ejemplo, tenemos la comunicación entre las ballenas, que emiten un sonido que se va a dar año a año, y este sonido se vuelve a repetir. Año a año se repite. Pero no se repite exactamente igual, sino que toma parte del canto del año anterior. Entonces, al siguiente año, lo que se va a agregar es nuevamente una nueva tonada para el canto, ¿no? Entonces, y esta comunicación se va a dar a kilómetros y kilómetros de distancia. También está probado que esta comunicación se ha ido perdiendo con el tiempo y que las distancias cada vez son más cortas. Esto se atribuye un poco a la contaminación ambiental. Otras especies, como son las aves, por ejemplo, hay diferentes tipos de aves y algunas de ellas, para esa etapa justamente del apareamiento, cambian de colores sus plumas, cambian de forma también, ¿no? Su plumaje, y no solo de esa forma visual, pero también visualmente realizan algunas danzas, movimientos. Otra comunicación que de repente ustedes conocen muy bien, que se da a través de los animales, es la que se da a través de las sustancias químicas, ¿no? Y los animales segregan ciertas sustancias en determinada etapa de su vida que inmediatamente va a ser captada por el macho, ¿no? Por ello es que vemos de repente que un perrito en la calle y vemos que una cantidad de perros aparecen detrás de ellos, ¿no? Es justamente porque está en esa etapa. También se dice que estos marcan su territorio con la orina, ¿no? Así como los animales se comunican, y seguramente podríamos aquí señalar muchas especies más que también realizan estos diferentes tipos de comunicación. Por ejemplo, hay algunas especies marinas, y estas especies marinas se comunican más o menos como un semáforo, ¿no? Los semáforos transmiten una información para el frente y otra hacia los lados. Y estas especies marinas también ocurre lo mismo, ¿no? Cambian de color y hacia el frente dan una información y hacia los lados otra. Vemos también que se presenta la comunicación entre las plantas. Habrán visto de repente o han percibido que en la noche hay algunas flores que se cierran, pero al cerrarse también segregan una sustancia que es muy fuerte, ¿no? Y tiene un aroma muy fuerte que hasta te adormecen y que no es muy recomendable de repente para los seres humanos. Los girasoles también van girando, ¿no? Y van girando tomando la forma, dependiendo del sol, ¿no? De la salida del sol. Y estas plantas, cuando aparecen plagas, también segregan sustancias. Una sustancia que si a la vista tiene un color, también si lo tocas, de repente es un poco pegajosa, ¿no? Y justamente segregan estas sustancias para protegerse de esas plagas. Y no solo ellos, sino también tiene un aroma que permite avisar a otras plantas cercanas que se protejan de estas plagas, ¿no?
Entonces, hay todo un estudio enorme de la comunicación tanto entre plantas como entre los animales. Vamos a continuar, pero antes de continuar, sí me interesa mucho que tengan muy claro y diferenciemos la comunicación humana de la no humana, porque si nosotros sentimos que suena la alarma del celular, si bien el celular es un objeto, ¿cierto? Ha sido programado y ha sido programado por un ser humano, por lo tanto esa es una comunicación humana. Las sirenas, tanto de los bomberos, de la policía, la sirena de la ambulancia, también, ¿no? Ha sido programada por un ser humano. Por ello es que todas estas sirenas que estoy mencionando nos indican unas situaciones de riesgo, pero diferentes. Por eso es que los sonidos son diferentes. Si nosotros escuchamos una bocina y esta bocina al mediodía probablemente sea esa que nos indican que están vendiendo helados, ¿no? Y decimos, bueno, ya es mediodía, hace sol y vamos a comprarnos un helado. Pero a las 8 de la mañana difícilmente pasa por nuestros hogares o por la calle y suena y hay un sonido de este tipo, ¿no? Es diferente. ¿Por qué? Porque probablemente a esta hora lo que está pasando es el panadero y tiene una bocina distinta. Y la bocina del lechero también es distinta, aunque cada vez menos, no hay muchos lecheros, ¿no? Y ahora hasta han utilizado algunas otras estrategias que pasan ya con el sonido que reproducen las vacas, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes formas de comunicación. También hay la comunicación que es una comunicación que no tiene un propósito. Por ejemplo, si yo estoy resfriada, voy a estornudar y ustedes van a captar una información, van a decir, la Miss está resfriada, ¿cierto? Pero yo tenía el propósito de comunicar ello. No, ¿cierto? O sea, algo casual. Si de pronto estamos tristes, también, ¿no? Nuestro rostro comunica esa tristeza. Si estamos avergonzados, de pronto, ¿qué ocurre? El rostro se enciende. Pero todo ello, esto no es con un propósito, ¿no? Esto ocurre porque, bueno, somos seres humanos y nos pasa ello, ¿no? Pero entonces, la comunicación de la cual estamos hablando aquí en el curso de lenguaje es esa comunicación que tiene un propósito. Cada acción, cada mensaje que se construye, de cualquier tipo que sea, tiene un propósito de por medio, ¿no? En la comunicación humana. Vamos a continuar y vemos aquí, por ejemplo, en la comunicación oral, también llamada acústica, ¿no? Producción auditiva oral en el habla, ¿no? Están conversando por teléfono, ahí hay una comunicación oral. Y la escrita, el empleo visográfico de la lengua. Tienen una lupa para poder leer. Bueno, creo que no necesariamente lo tenemos que hacer de esta manera a través de una lupa, pero sí pues habrá textos con unas letras muy pequeñitas o de repente también, como en mi caso que estoy utilizando los lentes, porque justamente para leer los textos que los tengo cerca, lo uso, ¿no? Que estos, bueno, me permiten ver de cerca y de lejos. Comunicación visual, ¿qué me indica? ¿Qué me indica esta imagen? ¿No? Que me indica que hay escaleras, que las escaleras son para bajar, ¿no? Aquí tenemos la imagen, que también tiene una representación en la que se está tocando un timbre. Y esta es una comunicación auditiva. Comunicación gestual, pueden ver diferentes imágenes, cada una de ellas comunica, ¿no? Puedo a través del rostro comunicar sorpresa, alegría, tristeza, enojo, admiración.
Bueno, la cantidad de emociones que podemos comunicar son variadas y son muchas, ¿no? La comunicación táctil que se da en el braille, que ustedes ven ahí, por ejemplo, ¿no? En la imagen, como hay un texto en braille y solamente se percibe al tacto, ¿no? Porque cada uno de ellos no tiene puntitos marcados como con un lapicero, ¿no? Sino realizados como con un puntero, ¿cierto? De manera que lo puedes tocar, vas a ir sintiendo y te vas a ir dando cuenta, ¿no? Cuando hay 3 puntitos juntos, cuando de pronto hay uno debajo del otro y uno al costado, ¿no? Y ya, este permite dar una lectura, ¿no? Y luego la comunicación química que se va a dar a través de esas sustancias que podemos percibir a través del olfato, ¿no? Incluso, ¿no? Hay estudios que nos hablan del enamoramiento, ¿no? Porque el enamoramiento no se da entre familias, ¿no? Porque existe esa comunicación olfativa también, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene, pues, un olor personal, ¿cierto? Y que lo tenemos también genético, entonces por familias, y por eso es que de pronto nosotros no lo percibimos, pero sí lo pueden percibir otros. Veamos algunos ejemplos aquí en la comunicación no humana, acústica, ¿no? Los cantos, ¿no? Decíamos de las ballenas y otras especies. Las aves, ¿no? También emiten unos cantos muy hermosos, ¿no? Los gruñidos, los bufidos, los aullidos, son estos sonidos que emiten diversas especies. En cuanto a lo visual, el color del plumaje, los cambios de pigmentación, cómo cambian el color de la piel. Táctil, los lamidos, el acicalamiento, los picoteos, ¿no? Tiene que haber ese tacto, ¿no? El toque del uno con el otro. Y la comunicación química, la segregación de sustancias llamadas feromonas que se presentan, pues, en la orina, ¿no? Muy bien. Si ustedes tienen alguna pregunta, podemos utilizar el chat, ¿les parece? A ver. Perfecto, me dice Shani. Todo está bien, está entendido. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya, entonces vamos a continuar. Si todo está claro, continuamos entonces y pasamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Tenemos un ejercicio. ¿Qué clase de comunicación aparece en los siguientes casos? Tenemos el número 1, podemos observar ahí. Y luego el número 2, nos dice un debate presidencial. 3, la huella digital junto a la firma, eso lo vemos, es muy común. Bueno, a mí me ocurría mucho, de verdad, ¿no? Me acuerdo cada vez que tenía que ir a firmar, incluso en el banco, tenía que colocar mi huella porque mi firma no era idéntica, siempre variaba en algo. Bueno, ahora creo que ya no ocurre mucho eso, pero ocurre, ¿no? Generalmente nos piden la huella digital. La Constitución Política del Perú, el graznido,
un fuerte apretón de manos, el ritmo marcado con los pies, ¿no? Cuando vamos marcando el ritmo, ahí vamos escuchando la música, vamos marcando el código QR. Bien, entonces empezamos con la primera, ¿sí? 1, ¿qué tipo de comunicación es esta? La que vemos en esta fórmula, ¿verdad? Ya, me dicen, es escrita. Entonces, cuando hablamos de la comunicación escrita, dijimos que se llama escrita o lingüística, ¿no? Escrita o lingüística. Y es escrita o lingüística porque nos permite leer los signos lingüísticos, ¿sí? Entonces yo digo, aquí tengo esos signos lingüísticos en el número 1 y el código lingüístico está compuesto por un alfabeto. En nuestro caso tenemos en el alfabeto que empieza con la letra A y termina en la letra Z, ¿cierto? Entonces, en el número 1 podríamos estar hablando de una comunicación verbal escrita, es lingüística o pertenece a otro sistema. Muy bien, entonces pertenece a otro sistema, por lo tanto decimos que es no verbal visual, ¿sí? Muy bien, no verbal visual. Bien, pasamos a la número 2, un debate presidencial. Y en un debate presidencial tenemos la comunicación oral, verbal, oral, humana, verbal, oral. Nos vamos a la 3 y tenemos la huella digital junto a la firma. La huella digital junto a la firma. Ya estamos en número 3. Ponemos 3, ¿sí? Ya. Aquí podemos de repente, si yo me cojo las manos, de repente me quiero acariciar, ¿no? Me quiero dar un soporte. Yo he visto mucho cuando la gente se pone así su manito, ¿no? Oh. Entonces, estamos, incluso podemos darle un abrazo a alguien o podemos abrazarnos a nosotros mismos. Y ahí hay una comunicación táctil. Pero cuando vemos la huella digital, ¿cómo leemos esa huella digital? Muy bien, a través de la vista, ¿no? Entonces es no verbal, pero es visual. Perfecto. La Constitución Política del Perú. Esa es verbal, escrita. Muy bien. El graznido. El graznido, ya, pero ahí hay que hacer el deslinde. No humana, muy bien, no humana, acústica, no humana. Un fuerte apretón de manos. Un fuerte apretón de manos es no humana, humana, ¿no? No sería no humana, sería humana táctil, muy bien. El ritmo marcado con los pies, ese ritmo marcado con los pies. El ritmo marcado con los pies, ¿cómo lo ven? Tenemos ahí.
Entonces, ahí también es no verbal, ¿cierto? Y luego tenemos el código QR, que ahora es muy común ver ese código QR. Lo vemos en los restaurantes, lo vemos pues, cuando queremos poner nuestro WhatsApp web, ¿no? También es no verbal, visual. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta ahí sobre la práctica? ¿Alguna duda? La última es humana. Claro que sí, es humana, porque los seres humanos son los que crean esos códigos, ¿sí? Esos códigos los crea el ser humano y por lo tanto es humana, no verbal, visual, ¿sí? Entonces vamos a dejar de compartir para mejor compartir las respuestas completas para que no haya ningún tipo de duda, ¿sí? Vamos a representar aquí y vamos a presentar las respuestas. Ventana. Y tenemos aquí ejercicio. ¿Vemos el solucionario? ¿Sí? Tenemos el primer caso, no verbal visual, un debate presidencial verbal oral, la huella digital junto a la firma, no verbal visual, la Constitución Política del Perú, verbal escrita, el graznido, no humana acústica, un fuerte apretón de manos, no verbal táctil, el ritmo marcado con los pies, no verbal auditiva, y el código QR, no verbal visual. Continuamos. Bien, entonces continuamos y nos quedamos por aquí, ¿no? Aquí. Ya, entonces pasamos a el proceso de comunicación. En todo proceso de comunicación vamos a tener presentes determinados elementos. Si bien hay uno de los elementos que va a dar inicio a este proceso, todos los elementos se presentan en toda situación comunicativa. No se puede prescindir de ninguno. Entonces tenemos por aquí el emisor que va a dar inicio a este proceso de comunicación. Para dar inicio a este proceso de comunicación, lo primero que va inmediatamente, eso ocurre tan rápido que ni siquiera a veces reflexionamos sobre ello, ¿no? Pero para dar inicio a este proceso, tiene en cuenta quién es su emisor, qué familiaridad tiene con esta persona, qué relación mantiene con esta persona, si es una persona cercana, lejana, en qué contexto se encuentra, en qué situación comunicativa se encuentra, si está ante un público desconocido, está de pronto en una situación comunicativa formal dentro de un ámbito educativo, de pronto es informal en un partido de fútbol, en cualquier otra situación que pueda darse. Entonces, todo ello lo va a pensar muy rápidamente el emisor. No es que de pronto
lanza o emite un mensaje sin pensar a quién se está dirigiendo. Entonces, tiene una idea, esa idea la va a poner en común con un receptor. Mientras que el emisor codifica el mensaje, y para codificar el mensaje tiene en cuenta un código. Y además tiene en cuenta si este código que va a utilizar lo maneja el receptor. Ustedes se han dado cuenta que a veces alguien cuenta un chiste y los otros no se ríen. Claro, y no se ríen porque no comprendieron el mensaje, porque probablemente ese no era el código adecuado para esa situación. Entonces, tenemos que, en ese caso, el emisor va a tener en cuenta cuál es el código común con el receptor. Si habla inglés, tendrá que ser el mensaje en inglés, si es que quiere hacerlo de manera, utilizando el tipo de comunicación lingüística, ¿no? Si de pronto quiere utilizar alguna de las formas no verbales, también tendrá que utilizar una que sabe que el receptor va a comprender. Y volviendo a los chistes, a las bromas, de pronto, hay chistes que no los vamos a comprender porque pertenecen a un determinado contexto, a una determinada situación de un determinado país, probablemente, ¿no? Por ejemplo, cuando acá escuchamos esa frase de papelito manda, seguro que todos entendemos con claridad de qué se trata. Pero en otras situaciones le dicen papelito manda, no saben de qué se está hablando, ¿no? Bien, entonces tenemos el mensaje que son las ideas, ¿no? Ideas que el emisor quiere poner en común con el receptor. Y cuando decimos quiere poner en común, porque eso es lo que nos dice la RAE, ¿qué cosa es comunicarnos? La primera acepción, poner en común una idea. ¿Y para qué pones en común? Entonces yo tengo algo, me ocurrió el día de hoy, ¿por qué se lo cuento a otra persona? ¿Por qué no me lo quedo para mí sola? ¿Por qué se lo cuento? ¿Qué pretendo al contárselo a alguien? Estoy buscando una reacción de este alguien, una respuesta de ese alguien, que de repente sea de aprobación por aquello que he hecho o de repente de desaprobación, o que me complemente esa idea que tengo, ¿no? Quiero poner un negocio, quiero tener un emprendimiento, muy bien. Entonces lo pongo en común con alguien que de repente va a sumar para ese emprendimiento que tengo. He visto algo que ocurrió el día de ayer en el parque frente a mi casa. Entonces se lo cuento a alguien porque de pronto sirva de ejemplo, ¿no? O de repente se lo cuento a alguien para que esté alerta, para que conozca, o simplemente para ponerlo simplemente en común, para que sepa, me comente sobre ello, ¿no? Va a utilizar un canal. Entonces digo, me quiero presentar a una entrevista. Esta entrevista puede ser presencial o puede ser virtual. Entonces diré, bueno, yo preferiría la entrevista virtual, ¿no? De repente porque lo voy a manejar mejor, porque de pronto voy a tener otras herramientas a mi favor en ese momento. Entonces, el emisor va a tener en cuenta también qué canal va a utilizar. Pero yo quiero decirle algo que conmueva a esta persona. Pero lo podría hacer por escrito, claro, podría ser, pero quizás si me encuentro con la persona va a ser diferente. Por supuesto, no va a ser diferente, porque estamos utilizando otro canal. Si lo escribo, si se lo digo en forma oral, es diferente, ¿no? Por ello es que hay cosas que las escribimos, otras las podemos decir ya en una reunión, otras incluso llamamos por teléfono, ¿no? Entonces, el receptor lo que va a hacer es decodificar el mensaje, ¿no? Decodifica el mensaje y sí, pues, puede tener una respuesta, ¿no? A ello, ¿no? Complementar este mensaje. ¿Qué otros elementos tenemos? Ya hemos mencionado el emisor piensa en cuál es el código que va a utilizar, cuál es el mejor canal, tiene esta idea que quiere transmitir, pero esta idea que quiere transmitir está centrada en una temática, ¿no? Y ese es mi referente, el tema.
¿no? El tema del cual se está hablando. ¿De qué estamos hablando en este momento? Del proceso de comunicación. El referente, o el receptor, disculpen, el receptor conoce del tema del cual se le está hablando, va a decodificar el mensaje, ¿cierto? No hay interferencias en el canal, por ello es que ha podido comprender bien la idea que le están transmitiendo y tienen como un código con el emisor. Y toda esta situación comunicativa se va a dar en un determinado espacio, tiempo, y a ello le llamamos la circunstancia. Muchas veces decimos, bueno, hay un tipo de comunicación. ¿Cuál es la circunstancia? Entonces decimos, la esquina de la avenida Universitaria con Colonial. El salón de clases, pero eso es de manera práctica por una cuestión un poco facilismo, una cuestión pedagógica, ¿no? Pero la circunstancia es eso, ¿no? Lo que su nombre dice, circunstancia. Ese lugar es el momento con todos los eventos que están ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, ir a la Plaza San Martín el día de hoy no sería igual al haber ido a la Plaza San Martín hace un par de meses, o de repente el día en el que hubo una marcha de jóvenes, o el día en el que hubo un evento. Entonces, ¿por qué? Porque cambia la circunstancia, cambia la situación, ¿no? Estamos viviendo un momento, por ejemplo, el día de hoy estamos viviendo un momento político distinto al del año pasado. Estamos viviendo un momento, una situación todavía de mantenernos en nuestros hogares, ¿no? Y de repente, sí, pero todavía estamos en una emergencia. Sí, todavía estamos de repente. Pero ¿será igual a enero del año pasado? ¿De este año? ¿Habrá cambiado? ¿Qué la ha hecho cambiar? Probablemente el hecho de que ya haya muchas personas vacunadas, el hecho de que ha bajado el número de contagios, probablemente el hecho de que hay un menor número de fallecidos en el día a día, ¿no? Entonces, todos estos elementos siempre van a estar presentes en un proceso de comunicación. Y vuelvo a repetir, el referente es el tema del que se está hablando. Las circunstancias, todo el espacio y tiempo en el que ocurre la situación comunicativa. El emisor, quien codifica y da inicio al proceso de comunicación. El receptor, el que decodifica el mensaje. No solo lo recibe como una alcancía, no, lo decodifica. Entonces continuamos. Y nos vamos a un siguiente ejercicio. Reconozca los elementos de comunicación. Entonces tenemos una situación 1 que la vamos a leer y luego vamos a escribir en el chat, ¿no? 1. En su casa, Ricardo lee un correo que le ha enviado el asistente de la oficina de personal, en donde le detalla la relación de nombres de los postulantes al cargo de vendedor comercial. Muy bien, entonces, aquí, ¿quién es el emisor? El asistente de la oficina de personal. ¿Quién es el receptor? Muy bien. ¿Quién es el receptor? Ricardo. Muy bien, es Ricardo. ¿Cuál es el código que se está utilizando? ¿Cuál es el código?
Ya, el código, me dicen, ya, el código, un correo, es la escritura, ¿no? Entonces es un código lingüístico, perfecto, el castellano más precisamente. Muy bien. Y luego vemos el canal. ¿Cuál sería el canal? El canal, el correo electrónico. Muy bien. Luego tenemos el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es los nombres de los postulantes, todo ese contenido que tiene, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el referente? ¿De qué se está hablando en ese mensaje? Estamos ante una selección de postulantes, ¿no? Una selección de los postulantes, por ello seguramente le ha llegado ese correo a Ricardo, ¿no? Muy bien. Y nos vamos entonces ahora al ejercicio número 2. El director académico felicitó virtualmente el lunes a los ingresantes de la CEPRE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? ¿Quién sería el emisor? Ya, entonces me dicen que es el director. El receptor sería los ingresantes, perfecto. ¿Cuál es el código? ¿Cuál sería el código? Ya, muy bien, el castellano, también llamado español. ¿Cuál es el canal? Ya, este es un canal virtual a internet, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Ya, la felicitación, las palabras de felicitación. ¿Y cuál es el referente? ¿Cuál es el referente? Muy bien, ¿no? Esa bienvenida, el ingreso de los estudiantes, la bienvenida a la universidad, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces nos vamos a continuar y ya vemos el lenguaje. ¿Qué decimos del lenguaje? Cuando buscamos la palabra lenguaje en el diccionario nos vamos a encontrar también con que la palabra lenguaje tiene diferentes acepciones. Lenguaje es el curso en el que estamos, hablamos de diferentes tipos de lenguaje, ¿cierto? Entonces, cuando tratamos el tema acá del lenguaje, lo vemos como esa facultad exclusiva del ser humano, ¿no? Esa facultad que es exclusiva del ser humano, que además de ser exclusiva para el ser humano, es una facultad innata, nace con este. Es universal, todos los seres humanos lo tienen, ¿sí? Es como un chip con el que nace cada uno de los seres humanos. Es limitante. ¿Y por qué es limitante?
porque se está de acuerdo a la estructura del ser humano, ¿no? Entonces, cuando hablamos del lenguaje, hay infinidad de teorías y por ahí de repente ustedes van a leer que pues hay teorías que no nos dicen lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros como universidad tenemos una posición frente al lenguaje, ¿sí? Existen otras teorías sobre el lenguaje. Entonces decimos que nace con el ser humano, ¿sí? Que es universal. Todos los niños del mundo lo tienen, ellos nacen y tienen esa facultad que le va a permitir manifestar una lengua. Entonces, si le permite manifestar una lengua, quiere decir que un niño, ¿no? Un niño que ha sido procreado por padres ingleses, es dado en adopción en el momento que nace a padres castellano hablantes, lo que va a manifestar no va a ser el inglés. ¿Por qué? Porque esta facultad de lenguaje para manifestar la lengua requiere de un input externo, ¿no? Y ese input externo hace que se active. Entonces, ¿de quién va a recibir ese input externo? De los padres que viven con él en ese momento. Por lo tanto, será lo que va a aprender será el castellano, ¿sí? Entonces tenemos que es un sistema y va a manifestar la lengua. ¿Qué lengua manifestará? Aquella que, porque el ser humano requiere de ese contacto con la sociedad. Entonces, antes de pasar a la lengua, lo que quiero decir es, por ejemplo, es que se ha probado, ¿no?, que niños que se perdieron en la selva, que se perdieron, que no estuvieron en contacto, no desarrollaron la lengua. Entonces, no desarrollaron una determinada lengua. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿No? De pronto diremos de que lo que ocurrió en ese caso es que faltó ese... Ajá. Feliz. Entonces requería de ese input externo. Al no tenerlo, imita lo que va a hacer reproducir otros sonidos porque faltó ese contacto con ese entorno social. Entonces, lengua, que es lo que va a manifestar todo ser humano porque es exclusivo del ser humano, es ese sistema de signos lingüísticos que el castellano cuenta con el alfabeto. En otras lenguas también contará con su propio alfabeto, ¿no? La lengua es abstracta, además social, y es un producto histórico. Entonces decimos que es un signo lingüístico que está compuesto por las letras del alfabeto, es abstracta porque se va a dar en la mente del ser humano, ¿sí? Porque es aquí donde vamos a construir los mensajes, ¿no? A nivel mental, ¿cierto? Entonces, es social porque se va a manifestar en un determinado grupo, ¿no?, con el que se va a compartir. Y es un producto histórico porque la lengua va evolucionando a través del tiempo. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, Quijote, o de repente han leído, que nosotros somos castellano hablantes, han leído El Lazarillo de Tormes, o alguna otra obra antigua del siglo XV u otro, se van a dar cuenta que el castellano ha ido variando a través del tiempo, ¿no? De pronto en el Quijote vemos el do, por dónde, ¿no? O el habla del lazarillo, ¿no? Entonces vamos a ver ahí algunos cambios que se han ido dando, ¿no? Esos cambios en la lengua son cambios que se van a dar a nivel interno como a nivel externo, ¿no? Entonces tenemos luego el habla, y el habla ya es individual, le pertenece a cada ser humano, y ya es
uso del sistema lingüístico. Es concreta porque es aquello que articulamos y que podemos percibir a través del oído. Y es un acto momentáneo que no se repite exactamente igual nunca. Entonces tenemos lenguaje, un gran sistema en la mente del cerebro humano, ¿no? Que a su vez tiene un subsistema llamado lengua, que también ocurre a nivel mental. Es aquí donde construimos los mensajes, relacionamos, ¿no? A veces dice, ay, espérate, que lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Lo estamos buscando, ¿no? Lo estamos buscando, ¿no? ¿Dónde lo estamos buscando? ¿En la punta de la lengua? No, lo estamos buscando en nuestro cerebro, ¿cierto? Esa palabra sí la recuerdo, ¿no? Y buscamos y llegamos a encontrar la respuesta, ¿no? Porque asociamos también. Y luego ya lo concretizamos cuando lo expresamos, ¿no? Cuando lo expresamos. Ahí ya estamos hablando de habla individual, momentánea, concreta. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta hasta ahí. Decimos que el lenguaje no puede ser ni aprendido ni enseñado, porque ya está en el cerebro humano, ¿no? Por eso es que no se aprende. Hola, hola. Ahora sí me escucha. Algo pasó, parece que. Ah, ok, gracias. Entonces decíamos que el lenguaje no se puede ni enseñar ni se aprende, porque el lenguaje es una herencia genética con la que todos tenemos, ¿sí? Y es limitante porque tiene el ser humano tiene una estructura. Nosotros no podemos tener comunicaciones, por ejemplo, a nivel remoto, ¿no? O sea, yo entiendo lo que tú estás pensando en este momento, no, ¿verdad? Necesitamos expresar ello, ¿no? De pronto dices, sí, yo entiendo lo que está pensando porque yo la veo, yo veo que los ojos los mira para acá o para mí que está mintiendo porque se está mirando la nariz, ya, ahí. No, ¿yo qué estoy leyendo? Un tipo de comunicación que ya no es verbal, es una comunicación no verbal. Bien. Ahora, la lengua va a sufrir esos cambios que hemos dicho y a ello le llamamos variación lingüística. A esa variación lingüística se le denomina dialecto. Y el dialecto es esa variedad social o geográfica de una lengua.
Por ello es que podemos ver que los diferentes grupos sociales en una sociedad estratificada tiene una manera de pronto de expresarse o de comprender algunos mensajes. También tiene que ver con la geografía. Por ejemplo, si decimos niño, niño es lo común, lo que todos vamos a comprender. Sociedades como España, la que tenemos en Argentina, acá dentro del Perú mismo, ¿no? De norte a sur, desde de Tumbes a Tacna, de repente pensemos en el centro, o nos vamos a la zona amazónica, Iquitos. Niño, todos vamos a comprender el significado de niño, ¿cierto? Pero cuando hablamos del dialecto geográfico puede haber algunas variantes, como son, por ejemplo, pibe, chavo. En el norte, en Piura, le llaman de alguna manera también a los niños, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿Alguien sabe? ¿Cómo le llaman a los niños en Piura? Nadie. Entonces, churre, muy bien, Cristina, ¿no? Churre, los churres en el norte, ¿no? Entonces, ay, ¿dónde están jugando los churres? Bueno, y tampoco, y se van a dar cuenta que no me salió para nada a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque además también no solamente son a nivel de palabra, ¿no? Es Bianca churre en Chile. En Chile, ¿cómo les dicen? ¿También churre? Diego. Entonces le decía de que no solamente ocurre a nivel de palabras, sino también a nivel de la entonación, ¿no? A nivel de la entonación también va a haber cambios. En Chile le dicen cabros, ¿no? Y entonces por ello es que importante es, o le dicen cabritos, muy bien. Entonces no sabía, por ejemplo. Entonces se va a dar, estos cambios se evidencian en los niveles sintácticos, ¿no? También a nivel morfológico, en el léxico y en lo fonético, ¿no? Por ejemplo, vemos que de pronto en la zona amazónica nos dicen, ¿no? De su tierra sus costumbres, y cuando estamos diciéndolo así, de su tierra sus costumbres, vemos que hay un cambio en lo sintáctico, ¿no? Cómo es que se ha organizado las palabras en esa oración, de su tierra sus costumbres. También en el tono de voz. Y esto ocurre a nivel geográfico, pero también en el caso de los diferentes estratos que puedan haber en una determinada sociedad. Luego tenemos el dialecto estándar, que el dialecto estándar es el que va a unificar, se refiere a esa variedad de la lengua usada en los contextos formales, el denominador común entre todas las variedades de la lengua. Cuando ustedes como estudiantes entran a la escuela, en la escuela tenemos el primer contacto con ese dialecto estándar, porque en el hogar estamos entre el dialecto familiar, ¿no? Tiene que ver con la sociedad. Pero ya cuando ingresamos a la escuela ya nos dicen, no, eso no se escribe con B, eso es con V, ¿sí? Y luego la pronunciación de esta palabra se da de tal modo. Utilizamos los pronombres y nos dicen, bueno, pero aquí en el Perú, en el castellano hablado en el Perú, no se vocea. Sin embargo, existe pues un pronombre llamado vosotros, ¿no? Pero no se vocea en el castellano hablado en el Perú. Entonces ya estamos ahí ya ante un contexto formal, ¿sí? Que a nivel académico pues lo utilizamos
lo utilizamos siempre, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es un dialecto social, un dialecto dialecto geográfico y un dialecto estándar. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Centroamérica, nos vamos a República Dominicana, vamos a encontrar en las puertas de los centros comerciales unos letreritos, como también encontramos aquí en los centros comerciales aquí en el Perú, ¿no? Y dice, en la puerta dice jalar, ¿cierto? Pero allá vemos que no está escrito de esa manera, sino al leerlo nosotros vemos H-A-L-A-R. Entonces, al leerlo, ¿cómo lo leemos? Alar. Y si lo leemos alar, decimos que extraño, ¿no? Pero de pronto vemos a alguna persona que dice jalar, pero ahí no dice jalar, ¿no? Pero es que hay una diferencia, están utilizando esa H como una H de un castellano antiguo, tradicional, ¿no? Ya no aparece con ese sonido en el castellano, ¿no? Es esa H que se utiliza en el inglés cuando pronuncian la palabra sombrero en inglés, hat. No es un hat con J, no, hat, sino un hat con el aire aspirado. Nosotros pronunciamos la J con un aire que sale de dentro, ¿no? En cambio, esta del sombrero es hat. Y ocurre lo mismo con jalar, ¿no? Y bien, entonces eso ocurre, por ejemplo, allá. Si nos vamos de pronto aquí, ¿no? Que nos digan los cabritos a nuestros niños, de pronto para alguien le puede resultar ofensivo. O de repente nos vamos de mente cerrada también, ¿no? Y si nos vamos de pronto al norte, nos vamos al Ecuador, y en Ecuador nos vamos también igual a un centro comercial y pedimos que nos vendan, que nos den por favor una bolsita más, ¿no? Una bolsa más para poner nuestros productos. Y nos van a mirar extrañados, ¿no? Porque para ellos bolsa está referido a los testículos. Y las bolsitas esas que nosotros utilizamos para los productos les llaman lo que nosotros le llamamos para otro término, de repente fundas, ¿no? Una funda, 2 fundas, 3 fundas, ¿no? Que son las llamadas bolsas para nosotros, ¿no? Entonces, por ello también, qué importante es contextualizar, ¿no? En qué contexto nos encontramos, en qué situación. Y ahora, cuando hablamos de lo formal, también, por ejemplo, muchos términos tienen varios sinónimos, pero esos sinónimos también están relacionados con los espacios geográficos. Aquí le llamamos gasfitero, ¿no? A la persona que de pronto nos arregla las conexiones sanitarias, ¿no? Y en otras sociedades ya no es llamado gasfitero, sino gasfitero. Disculpen un momentito. También tenemos, les hablaba de gafitero, ¿no? Entonces le decía que gafitero, por ejemplo, en España no se le conoce como gafitero, ¿no? Sino fontanero. Y de pronto queremos comprar camotes y en otras sociedades vamos a decir, señora, qué hermosos camotes, quiero 1 kilo de camotes. Y nos van a mirar extrañados, porque para ellos no son camotes, ¿no? Si no reciben otro nombre. Igual ocurre con la yuca y también de repente con el zapallo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos, ¿no? ¿Quién es el mejor comunicador? ¿Quién se comunica mejor? No es el que utiliza la comunicación formal durante todo el tiempo, ¿no? Sino aquel que tiene la posibilidad de utilizar estos diferentes dialectos dependiendo de la situación en la que se encuentre.
¿no? Dependiendo de la situación en la que se encuentre. Si a ustedes los contratan, de pronto eligen la carrera de comunicación y los contratan para hacer entrevistas, encuestas, ¿no? ¿Cómo van a lograr su objetivo final en determinados grupos sociales, acercándose más a ellos, a sus lenguajes, a sus formas de expresión? Bien, si nos vamos donde nuestros familiares también, ¿no? Vamos a visitar a nuestra abuela, ¿no? Entonces, estimada abuela, ¿no? Pero todos en mi casa le dicen la mamita, o no le llaman la mamita, dependiendo de él, le dan algunos nombres diferentes, ¿no? Pero eso es familiar. Y lo utilizamos pues en ese contexto familiar. Entonces tenemos los niveles diastráticos y tenemos el estándar, esa variedad formal entendida por la mayoría de hablantes. Ejemplo, aturdido, lamentablemente, efímero, exótico. Y también el subestándar, el nivel informal empleado por grupos minoritarios, ¿no? Manjas, chamba, nadies, no hay nadies, o la yerna, ¿no? Entonces, si yo les digo, alguien se expresa de esa manera, ¿esto es incorrecto? No, porque nosotros no estamos yendo a corregir a nadie, estamos escuchando y estamos tratando de comprender, de entrar, ¿no? Entonces tenemos que comprender ese mensaje. De repente hay algunos términos que no los comprendemos. O yerna, ¿no? Yerna, ¿cómo se le dice a la esposa del hijo? Nuera, ¿cierto? Y al esposo de la hija, será el yerno, ¿no? El yerno. Entonces, ¿qué es lo que le han cambiado ahí? La, y le dicen yerna, pero no es yerna, sino nuera dentro de la formalidad. Entonces hemos hablado de lenguaje, lengua y habla. En lengua lo hemos relacionado con, hemos visto esos cambios que sufre la lengua y por lo tanto decimos que presenta dialectos, ¿no? Esos dialectos pueden ser dialectos sociales, hemos dicho que pueden ser dialectos geográficos, y tenemos el dialecto estándar, que es el que unifica a todos los grupos sociales de una determinada lengua. Ahora, eso es lengua, ¿cierto? Y aquí llamamos idioma. En realidad no es exactamente igual. Lengua es sinónimo de idioma. Sí, significa lo mismo, pero cuando le llamamos idioma, cuando este sistema lingüístico es oficial en una determinada nación, ¿no? Entonces, el idioma es ese sistema lingüístico definido en términos extralingüísticos, porque que sea oficial o no en una nación no depende de la lingüística, ¿no? Sino de la sociedad y de otros intereses. Entonces, ¿a qué le llamamos idioma? A la lengua oficial en un determinado territorio. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? Que son oficiales, son idiomas oficiales, el castellano, y en las zonas donde predominen también son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Veamos este ejercicio 3. ¿Cuál es el enunciado conceptualmente correcto con respecto a lengua, idioma o habla? Tienen 4 alternativas. A, solo algunas lenguas poseen dialectos. B, el habla es la realización individual de la lengua. C, el idioma no goza de reconocimiento sociopolítico. Y D, la lengua es innata al ser humano. Entonces, ¿cuál es el enunciado conceptualmente correcto con respecto a lengua, idioma o habla? Solo esa pregunta 1,
y me van indicando cuál es la alternativa correcta, A, B, C o D. Todos pueden participar ahí. No voy a esperar a que todos participen, ¿sí? Bien, entonces ya la mayoría, bueno, hay varios alumnos que nos han puesto la alternativa aquí, la alternativa B, ¿no? El habla es la realización individual de la lengua. Ahora vamos a analizar las otras alternativas. Esta es la respuesta, es cierto. Pero vamos a ver por qué las otras no lo son. ¿Por qué no puede ser A? ¿Por qué no puede ser A? ¿Por qué no puede ser A? Porque todas las lenguas poseen dialectos, ¿cierto? Todas las lenguas tienen esas variaciones. Muy bien, Oliver. C. ¿Por qué no puede ser C? El idioma no goza de reconocimiento sociopolítico. El idioma goza de ese reconocimiento. Justamente se debe, una lengua es idioma cuando por razones sociopolíticas, ¿no? Por razones sociopolíticas, una lengua es idioma. Por ejemplo, hablamos de las lenguas habladas de pronto en los estados de Norteamérica, ¿no? Y decimos que, por ejemplo, en Miami hay muchísimos hablantes de castellano. Sin embargo, ¿cuál es el idioma ahí? El idioma oficial es el inglés, debido a que a razones sociopolíticas, a razones extralingüísticas. Muy bien, entonces tenemos D. ¿Por qué no puede ser D? ¿La lengua es innata al ser humano? No, innato es el lenguaje. La lengua es una manifestación del lenguaje. Muy bien. Nos vamos a la pregunta 2. Identifique las afirmaciones verdaderas o falsas. Y así, aquí sí vamos viendo una por una, ¿no? Y decimos, las lenguas ágrafas carecen de sistema gramatical. ¿Cuáles son las lenguas ágrafas? Aquellas que no tienen escritura. En el Perú, la mayoría de lenguas habladas en el Perú tienen escritura. Ahora decimos que estas lenguas ágrafas, las que no tienen escritura, carecen de sistema gramatical. Ahora, miren, vamos a ver, no tienen escritura. Digamos que nosotros hablamos, nos comunicamos, ¿no? Pero no sabemos escribir ni leer, pero nos comunicamos, nos decimos cosas, ¿cierto? ¿Han visto alguna vez personas que se comunican en una lengua determinada, pero no leen ni escriben? Miren, yo trabajo también en el Callao y tengo la penosa, ¿no? La verdad que es bien difícil ver jóvenes como ustedes, con la edad de ustedes, aquí en nuestro país, en el primer puerto, ¿no? En el Callao, y que son analfabetos, no leen ni escriben. No leen ni escriben, pero sí se expresan en el castellano, ¿no? Entonces, digamos que nosotros no leemos ni escribimos, pero ¿cómo construimos nuestro mensaje? ¿Construimos o no construimos mensajes? ¿Nos expresamos o no nos expresamos? Claro que nos expresamos. ¿Por qué? Porque aquello que nos permite construir el mensaje,
comunicar una idea, comprender esa idea, ya tenemos que decir ahí hay un sistema. Esta lengua tiene un sistema gramatical, por eso decimos que todas las lenguas, todas, ágrafas, no ágrafas, todas tienen gramática, todas poseen un sistema gramatical. Entonces, esto sería falso. B, la escritura es posterior a la lengua. Claro, porque no, verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque la escritura nace posteriormente debido a una necesidad, ¿cierto? De repente podemos decir muchas cosas bellas en ese momento, pero ni nosotros mismos, ni nosotros que hemos construido esos mensajes, podemos recordar absolutamente, exactamente igual todo lo que hemos dicho hace un momento. Si a mí me dicen, repite exactamente igual lo que dijo hace un momento, la verdad es que no le puse atención, yo estoy explicando, pero de repente por ahí voy a cambiar algunas palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es natural, pero para que quede de manera permanente es que se creó la escritura, ¿cierto? Como un sistema posterior a la lengua. C. Entonces eso es verdadero. Los jeroglíficos son un ejemplo de comunicación verbal. ¿Qué son los jeroglíficos? Unas imágenes que representan, por ejemplo, un sol representaba el día. Y eso será verbal. La imagen de una casita, ¿no? Representaba el hogar, la casa. ¿Y eso es verbal? No, es falso. Muy bien. El dialecto está definido según el nivel sociocultural. El dialecto está definido según el nivel sociocultural. Tenemos que verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque los dialectos pueden ser dialectos sociales, dialectos geográficos. Y continuamos y vamos a ver las funciones del lenguaje. Todo lenguaje cumple determinadas funciones y aquí también hay varias teorías, ¿no? Algunos lingüistas tienen una teoría de 5 funciones, otros le dan más amplia, en fin. Nosotros aquí hemos seleccionado una propuesta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones del lenguaje? Tenemos la función representativa o referencial. Esa función referencial, ahí hay que corregirlo, ¿no? Yo la corregí, pero luego me volví a subir, ¿no? Entonces, la función representativa o referencial tenemos. Las elecciones se realizaron por turnos. Andrea se siente motivada hoy. ¿Qué vemos en esa función representativa o referencial? Expreso una idea de manera objetiva, tal como ha ocurrido, tal como va a ocurrir. ¿Sí? Luego tenemos la función apelativa o conativa. Esta función busca un cambio en el receptor. Entonces dice, por favor, encienda su micrófono para hablar. ¿Qué se espera? Que el otro reaccione ante lo que tú le dices. ¿Se han incrementado las tarifas del Internet? ¿Se han incrementado las tarifas de Internet? Y me dirán, sí, espero una respuesta del otro, ¿no? La función expresiva o emotiva. Me encantó la visita realizada a esta ciudad. ¿Cómo has crecido, Julito? Entonces, en esta función expresiva emotiva se deja entrever el punto de vista del emisor, ¿no? Cómo lo percibe, cómo lo ve el emisor. Y esa es la que se diferencia de la representativa, que nos dice las cosas de manera objetiva. En la expresiva es subjetiva, según el punto de vista del emisor. Tenemos la función fática o de contacto. Esta función fática o de contacto busca
continuar con el hilo de la comunicación. Se da tanto a nivel oral como a nivel escrito. Dice, ¿puedes escucharme con claridad? ¿Me escuchan? Hace un momento yo les dije, ¿me escuchan? Sí, y por ahí varios me contestaron, sí, sí, no, se fue un momentito, pero ya se le puede escuchar ahora, ¿sí? Entonces, voy a retornar luego, ¿sí, Nicole? Entonces, esa es la función fática o de contacto, mantiene el hilo conductor, ¿no? Ustedes de pronto han estado en una clase y ya ha hecho un ruido así el profesor, o ha golpeado la pizarra, o ha hecho, de pronto, y ay, como que volvimos, ¿no? Como que nos estábamos yendo, de pronto estábamos inspirados con algún, y nos fuimos, y muchas veces lo que leemos, lo que vemos, nos inspiran tanto que nos llevan a otra situación, ¿no? Entonces, como que retornamos, ¿no? Continuamos con lo que estamos haciendo. Y también a nivel escrito, porque me imagino que ustedes alguna vez han leído un texto, un libro, un cuento, y de pronto se han quedado ahí tan entusiasmados que ha llegado a las 12 de la noche y seguían leyendo la 1, las 2, las 3. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí está esa función fática, la que mantiene el contacto, la que nos va llevando a querer continuar con ello, ¿no? Entonces, buenas tardes, señores, pero no es que solo quiero saludar, ¿no? Quiero empezar a mantener el contacto con esas personas. Si yo cojo el teléfono, como me dijo Pepita, que me iba a llamar a las 7, y digo de pronto, hola Pepita, sí, ya, no, diré, aló, y ahí cuando escuche la voz diré, sí es Pepita, pues, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy entrando en contacto, ¿no? Y mantener ese contacto, cuando mantenemos ese contacto también está ahí la función fática. Entonces, retornando a los textos, leo mi primer capítulo y me dan una partecita que me dice, lee lo que sigue. O de pronto ya estoy en el siguiente, pero hay una parte que no entendí, regreso, ¿no? Y cuando llego al segundo capítulo, nuevamente tengo algo que me motiva, quiero seguir leyendo el tercer capítulo y el cuarto, y así, ¿no? Hay muchos textos que te llevan a eso. A mí uno que realmente me encanta y que de pronto lo he leído más de una vez, me he quedado así, ¿no? Sin parar, sin querer cortar, es uno de Humberto Eco, ¿no? El nombre de la rosa. Entonces tenemos ahí esa función fática o de contacto, y luego también cuando colocan los parlantes, ¿no? En una actividad y prueban, ¿no? Hola, se escucha, estamos entrando en contacto, ¿no? La función metalingüística o de glosa dice, el núcleo de la frase nominal es el sustantivo, el fonema, este fonema es el fonema oclusivo bilabial, ¿no? Es oclusivo bilabial sordo-oral. Entonces tenemos, ¿de qué estamos hablando? Del lenguaje en el mismo lenguaje, ¿no? Y esa es la función metalingüística. Retorno a la anterior, función representativa, apelativa, expresiva o emotiva, función fática, poética, metalingüística. Muy bien, hasta ahí. Entonces, si decimos, aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay algunas ocasiones en que un mismo enunciado depende del contexto en el que se encuentre para decir pertenece o no a esta función o a esta otra, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están ante un partido de fútbol y escuchan el término gol, ¿no? Y yo digo, anotó un gol el equipo contrario. Anotó un gol. Estos dos equipos anotarán goles el día de hoy. Veamos qué equipo anota más goles, ¿cierto? Lo tengo muy claro. Me están dando una información, por lo tanto se cumple esa función referencial. Si de pronto el narrador, ¿no? El narrador es de un determinado equipo, dice, ¡gol!
y feliz, ¿no? Nos menciona el gol ese del determinado equipo que no voy a mencionar porque seguro que ustedes son la mitad de un equipo y la mitad del otro, o quizás de más. Entonces, ahí estamos ante esa función expresiva. Pero si de pronto escuchamos al narrador del partido que dice gol, 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 ¿qué está buscando? ¿No? Si te has ido de aquí, regresa, ¿no? Función fática o de contacto. Entonces, en ese caso tenemos que siempre ver el contexto para ver cuál es esa función que predomina en ese caso, ¿no? Y decíamos aquí la poética o estética, esa función que no está centrada en lo que se dice, sino en cómo se dice. Todos tenemos una idea, todos tenemos un sentimiento, pero en cómo lo expresamos, ¿no? En cómo queremos embellecerlo con algunas palabras, con algunas repeticiones, ¿no? Buscando darle una mayor belleza. Y estamos ante la función poética o estética. Mi vida es un erial, flor que toco se deshoja. El sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca. Y ya mencionamos la función metalingüística. Nos vamos al ejercicio, ¿sí? Y tenemos el ejercicio 4. Vamos a ver. ¿Qué función del lenguaje destaca en cada uno de los siguientes enunciados? Aquí les voy a pedir que vamos a trabajar de 2 en 2. Entonces decimos 1, colocamos la función, 2, la función. Por ejemplo, yo digo, ¿no? 1 expresiva, 2 metalingüística. 1 fática, 2 referencial. Por ejemplo, no son los casos, ¿no? Entonces, y luego ya pasamos a 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Vamos, todos en el chat. Uno y 2. Claro que sí, le coloco la diapositiva anterior. Y luego la anterior. Ahora hacia el ejercicio. Ya. 1 y 2. Ya está. Tienen que ver lo predominante, ¿no? Muy bien, ya me están dando respuestas varios alumnos. Hay coincidencias y no coincidencias también. Muy bien. Entonces decimos en 1. 1. Son fonemas segmentales del español el acento y el tono. Estoy haciendo una pregunta. ¿Qué espero? Una respuesta, ¿no? Y luego dice, ¿logran ver mi pantalla del Meet alumnos? Muy bien, entonces tenemos aquí cuando hago la pregunta, ¿logran ver mi pantalla del Meet alumnos? Entonces, quiero una respuesta como, si no, estoy esperando que todos no me respondan, ¿qué estoy buscando con ello, no? Ver si, chicos, ¿me ven? ¿Están ahí? Pero nadie me responde. Jóvenes, ya no nada. Y digo luego, Elisa y Valeria. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando ahí? ¿Ven mi pantalla? Mantener el contacto, ¿cierto? Mantener el contacto.
Entonces, la primera apelativa y la segunda fática. Ay. Ya. Ahí nos vamos ahora a 3-4, ¿sí? 3-4. Apelativa y fática. 3 dice, Alberto, qué buena oportunidad laboral. 4, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo. Muy bien, 3 y 4. Ya, muy bien. Ya, entonces estamos ante la función, ante las funciones aquí, emotiva, expresiva y poética, ¿no? Poética. Nos vamos a 5-6, 5-6, chicos. Muy bien. Cinco, 6, entonces en 5-6 tenemos 5. Cielo, me encantan los poemas de Adolfo Bécquer. Muy bien. Ajá, es mi percepción, ¿no? Y luego, Carlos, lea la página anterior de este capítulo. Función conativa o apelativa. Muy bien, expresiva y conativa o apelativa. Perfecto. Nos vamos entonces a 7-8. La 7 es representativa, 7, el clima está templado en la ciudad de Arequipa, muy bien. Y la 8, me agrada comer este delicioso rocoto arequipeño, expresiva. Muy bien, perfecto. Vamos a desarrollar las preguntas de la separata, ¿sí? ¿Te parece? Ok, entonces voy a dejar de compartir aquí. Ya, aquí dice, bueno, muchas gracias, ¿no? Nos vamos, entonces dejamos de compartir esto y vamos a compartir. Pues, está, y vamos a buscar aquí en el escritorio de empresa Marcos. No puedo compartir de esta manera, vamos a compartirlo de otra manera. Una ventana. Aquí. Y nos vamos a compartir aquí. ¿Pueden ver las preguntas? Ok, listo. Entonces tengo algunos inconvenientes con esta pantalla, pero bueno, vamos a ver. Ya está. Ok. Entonces tenemos la primera pregunta, que es la 4 de la separata, ¿sí? Ya saben ustedes, todas las preguntas no las resolvemos, las resuelven ustedes con toda la calma, revisen bien, resuelvan. Y si tenemos dudas después de haber investigado y todo, podemos ir al multichat, ¿no? Ahora resuelven conmigo aquí, ¿no? Entonces, 4. En el sistema comunicativo, el lenguaje humano, según los matices que destaque, cumplen diversas funciones de orden cognoscitivo, comunicativo. Así en el enunciado, el gobierno autorizó que el fútbol y el deporte federado reanuden sus entrenamientos, predomina la función denominada. ¿Qué función vemos aquí? Lo escriben en el chat en cuanto tienen su respuesta, ¿no? Muy bien, ya están escribiendo. ¿Alguien más?
Ya, D, la mayoría ha marcado D, y esa es la respuesta, ¿no? Representativa o denotativa. Nos vamos a la pregunta siguiente, 5, ¿sí? Dice, la comunicación o transmisión de mensajes entre los seres vivos se pueden dar mediante signos o señales acústicas, visuales, táctiles y químicas, lo cual da lugar a diversas clases de comunicación. De acuerdo con lo expresado, correlacione la columna de códigos o señales específicas con la clase de comunicación correspondiente y elija la alternativa adecuada. Entonces decimos, la mímica. 1. La mímica la relacionamos con A, B o C. Será con A, ¿cierto? Entonces, bueno, ya. A ver, pero solamente ahí tenemos dos posibilidades. Y así, a ver, todos revisen bien y den su respuesta. Yo digo, aquí relación no puede ser con A, con B, pero luego 2 y luego tengo que ver las respuestas que coincidan, ¿no? Al final, ¿cuál va a ser la coincidencia? Dos, el trino de las aves. Entonces digo, muy bien, por aquí ya, el trino de las aves, ¿con qué voy a relacionarlo? Y luego una carta comercial. Muy bien. Entonces ya tengo una respuesta, voy marcando, ya, perfecto. Y ahora, ¿cuál es la respuesta general, la última respuesta, no? Muy bien, por ahí ya nos han dado la respuesta. La clave es una sola y la clave es B. Perfecto. Nos vamos a la siguiente pregunta y dice, los términos lengua, habla, dialecto constituyen un sistema conceptual altamente estructurado para referirse a las diferentes realizaciones del lenguaje humano y la lengua. De acuerdo con lo enunciado, correlacione la columna del sistema conceptual con sus definiciones correspondientes y señale la alternativa adecuada. Entonces aquí digo 1 con ABC, 2 con ABC, 3 con ABC y luego elijo la respuesta, ¿sí? Muy bien, ahora sí tengo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pasé a las 7 porque ese es el orden que yo tengo. Yo solo voy a tener 4 preguntas para resolver con ustedes. La 4, la 5, la 7 y la 10. ¿Sí? Las demás en el multichat las pueden, bueno, primero las resuelven ustedes solitos y luego las pueden preguntar en el multichat, ¿sí? Ya, entonces aquí relaciono. Entonces la primera, dialecto, muy bien, habla con, ¿qué? Y lengua con, muy bien, mi respuesta es C, ¿cierto? 1A, 2C y 3B. Muy bien, así lo están respondiendo, ¿no? Sí. ¿Qué repito? Entonces decía, dialecto con variación formal de la lengua. 1A. 2, habla con manifestación concreta de la lengua. 2C. Y 3, lengua con código organizado en gramática. 3B. ¿Sí? Ya. Entonces les decía que yo no tengo todas las preguntas, sino solo la 4, la 5, la 7 y ahora vamos a la 10, la última pregunta. ¿Sí? Entonces, en la 10.
El proceso de la comunicación humana se instala con la presencia de una serie de elementos únicos e indispensables. De acuerdo con ello, correlaciona la serie de elementos con la de su definición correspondiente y marca